Amados hermanos en Cristo Jesús, gracias y paz a vosotros. Qué triste que se vayan los niños, ¿verdad? Pero también para ellos hay una clase especial que nuestras hermanas y hermanos han preparado con mucho cariño, mucha dedicación, mucho tiempo invierten los hermanos en estas clases, así que por favor, con toda confianza, mande a sus niños, que ya casi salieron todos, para recibir ellos también, hermanos, una bendición, una edificación en sus cortas vidas. Hoy tenemos, hermanos, un tema que le he intitulado, como aparece acá en la pantalla, Nínive, una ciudad al borde de la destrucción. Y espero en el nombre del Señor de que sea para edificación de todos los que estamos debajo de este techo, que la palabra del Señor sea la que nos hable, y que de esa manera, pues cuando salgamos de acá, salgamos con nuestra copa rebosando, como decía el salmista. Sin embargo, antes de abrir la palabra, yo les invito que así como estamos de pie, vamos a hacer una oración. Solo, si gusta usted, incline su cerviz como lo acostumbramos. Vamos a orar. Amoroso y bendito Señor, muchas gracias por todo lo que nos das y sobre todo por la vida y la oportunidad de estar acá. Sabemos, bendito Señor, que no es por casualidad, no es, bendito Señor, por una coincidencia, sino es porque tú así lo has querido y lo has permitido. Muchas gracias por ello. Nos alegramos, bendito Señor, de ver a tu iglesia ya reunida, cantándote. Y ahora, bendito Señor, esperando que tú nos hables. Todos añoramos de que seas tú, bendito Señor, el que nos permitas unos momentos de esparcimiento y dejando atrás los afanes de 6 días de trabajo, como dice tu palabra. Padre amoroso, vamos a tomar tu palabra, lo haremos en tu nombre. Que no regrese a ti vacía, es tu promesa, bendito Señor, la cual nosotros también creemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una vez más, el título de nuestro tema, Nínive, una ciudad al borde de la destrucción. Pocas veces, hermanos, se puede ver en la Biblia un evento tan interesante, poderoso, magnífico, hermanos, en relación a una ciudad y a un pueblo gentil. Allá en la antigüedad usted bien sabe de que el pueblo llamado, el pueblo escogido, apartado, para Dios era el pueblo de Israel. Pero aún en la peor crisis de Israel, también hubo una ciudad magnífica, hermanos, capital de Asiria, un imperio, que también fue llamada al arrepentimiento, pero ella tuvo la oportunidad de salvación, como muchos de nosotros y otros que están a punto de abrazar esa salvación, puesto que ellos estuvieron al borde de la destrucción. Hablemos un poco a manera de introducción acerca de Nínive. Nínive, hermanos, se ubica en esta parte del río Tigris hasta arriba. Esto es lo que se conoce hoy en día, hermanos, como Irak. Para quienes oyen muchas noticias, Nínive está precisamente enfrente de Mosul, que es una ciudad muy famosa hoy en día por sin fin de problemas que hay ahí. Estos dos ríos que usted puede ver ahí son los famosos Éufrates y Tigris. Pues Nínive estaba en la parte superior, no hacia el Golfo Pérsico, que también se hizo famoso algunos años, no, sino más entre el mar Mediterráneo y el mar Caspio, que conecta con el mar Índico, con las Indias, aquellas mismas Indias que andaba buscando Cristóbal Colón, si ustedes recuerdan. Nínive, entonces, en Acadio Ninúa,
Fue una importante ciudad asiria cercana a la actual Mosul en Irak. Se encuentra en la orilla oriental del Tigris. Aquí es el oriente y aquí el poniente. Está en la orilla del este u oriente, como usted le quiera llamar, a lo largo del cual se extiende a lo largo de 50 kilómetros. O sea, a partir de este punto, a lo largo del río, 50 kilómetros, y como dice ahí, con una anchura aproximada de 20, la cual era variable porque aquí había unos montes, unas montañas. Entonces ese era el lindero natural de la ciudad, pero recorría ahí 50 kilómetros. Eso era Nínive. Era una ciudad obviamente grande. Guatemala, desde aquí, desde la zona 21 hasta allá la zona 18, ¿cuántos kilómetros cree usted que tiene? A ver, alguien que agarre su carro ahorita, lo ponga en cero y se va desde aquí hasta la colonia Maya o hasta la Laguneta, para aquellos que conocen la Laguneta. ¿Cuántos kilómetros creen que tiene? ¿No? 30. Tampoco. Entre 8 y 9 kilómetros. Según el mapa Google, esa es la distancia desde aquí a la zona 18. Pero Nínive tenía 50 kilómetros. Recuerde que de aquí a Amatitlán hay 25 kilómetros. Sí, cuando esté ahí, y esa medida es desde el Parque Central, no es ni siquiera desde aquí. Así que podríamos creerle al Google. Era una ciudad grande, hermanos. Era una ciudad grande. Ocupaba, dice, una posición central en las rutas entre el Mediterráneo y el Índico, uniendo así el este y el oeste, y recibiendo influencias y riquezas de muchos lugares. Lo que les decía, estaba cabal en el trayecto hacia el mar Caspio y hacia el mar Mediterráneo. Obviamente muchas mercancías descargaban aquí, pasaban por acá y luego llegaban a otro mar y buscaban la India, o viceversa. Estaba en el camino. Algo así como nosotros. América Central es de paso, sí sabía usted eso, ¿verdad? Si no, pues ahí está el canal de Panamá y otro que quieren hacer en Nicaragua. La ruta seca que quieren hacer aquí en Guatemala, porque somos de paso. Ellos eran una ciudad asentada en un punto estratégico, habían rutas comerciales hacia el mar Mediterráneo, hacia el mar Caspio y con ello hacia el mar Índico, toda la India y toda esa área que era hasta el día de hoy muy poblada. Nínive es mencionada por primera vez alrededor del año 1800 a.C., casi la época en que Abraham salió de Ur de los Caldeos, aunque se cree que él salió en el 2200 años antes. Pero ya se nombra a Nínive en 1800 a.C. como una ciudad con un templo dedicado a la diosa Ishtar. De hecho, esa es una recreación de ese templo en la parte interna, es lo que se cree que había ahí. Eso ya no existe, por supuesto, ya vamos a avanzar en esto. Nínive también se menciona en la Biblia como una ciudad edificada por el rey Nimrod, creo que muchos lo han leído, bisnieto de Noé, en Génesis capítulo 10, del 7 al 11. Fue el rey Senaquerib el que hizo de Nínive una ciudad realmente magnífica. Esto fue entre el 705 al 681. O sea, estamos hablando de 1000 años antes de que ya hubieran datos de que la ciudad existía. 1000 años después, en el reinado de Senaquerib, la hizo magnífica. De hecho, esa figura que está ahí es como creen que era el palacio sin rival. Así se le llamaba al palacio donde él, como dice ahí, diseñó amplias calles y plazas y construyó el famoso Palacio Sin Rival, cuyo plano ha sido recuperado gran parte, de unos 200 por 210 metros. ¿Cuánto mide nuestro Palacio Nacional? A ver, ¿quién sabe? El nuestro. ¿O cuánto debería de medir? 100%. 100%, ¿verdad? Porque es una cuadra. Digamos que es cabal la cuadra, ¿no? Pues este era del doble de tamaño y mucho más alto. Tenía unas 80 habitaciones, muchas de ellas repletas de esculturas
en sus paredes. Esa era la grandeza de Nínive. En ese tiempo el área total de Nínive, ya 1000 años después de que ya se le nombra a Nínive, pues en ese tiempo el área total de Nínive ocupaba unos 7 kilómetros y 15 grandes puertas flanqueaban el paso de sus murallas. Acuérdense que todas esas ciudades antiguas eran amuralladas, si no, no prevalecían. De eso ya hemos hablado en otras oportunidades. Esta tenía 15 grandes puertas, así que usted puede imaginarse la grandeza de la ciudad. Hay una figura del muro actual, aunque no es el muro de aquella época a la que se refiere el documento. Un elaborado sistema de 18 canales llevaba agua desde las colinas hasta Nínive. Lo mismo que quiere hacer el señor alcalde aquí en Guatemala, sí sabía eso. De hecho, lo prometió, de que iba a traer agua por otros lugares, de otros lugares para acá. Es lo mismo que ya existía ahí. Se han encontrado también algunas partes de un magnífico acueducto erigido por el mismo rey en Jerwan, a unos 40 kilómetros de distancia. Pero el esplendor de Nínive duró poco. Alrededor del 633 a.C., o sea, estamos hablando de 70 años después de su esplendor con Sennacherib, pues bueno, por ahí, por el 633, el imperio asirio empezó a dar muestras de debilidad. Esta era una ciudad habitada por los asirios, era el territorio asirio, y ellos empezaron a dar signos de debilidad. Y los medos atacaron a Nínive. ¿Sí se acuerdan de los medos y los persas, verdad, hermanos? Muy bien. Estos volvieron a atacar, esta vez junto a Babilonia y Susa, en el 625 a.C. y finalmente en el 612 a.C. nuevamente babilonios y medos se volvieron a reunir para el asalto de la ciudad. El asedio duró 3 meses. Los encerraron 3 meses y los atacaron, durante los cuales emplearon todo tipo de tácticas, como desviar el curso del río perdón, no sé cómo se dice, esto está en otro idioma. Este era un río que, si quisiera pedirte que regresemos a la primera diapositiva, por favor, la primera donde estaba el mapa. Es un río que no aparece acá, pero para acá, es un río pequeño, pero hacía de Nínive, hermanos, aparte de las murallas, realmente una ciudad infranqueable, porque había que atravesar los ríos, el río Tigris y el río Sor, para poder llegar. De hecho, un personaje dijo en algún momento: Nínive jamás va a caer, a no ser que el río se seque. Ese fue su dicho, lo cual pasó, pero fue por mano del hombre. Pues ellos, dice, desviaron el curso del río, o decía también atacar a la vez por varios flancos para debilitar la defensa asiria. Finalmente, perdón, gracias, regrese a la imagen. Finalmente el ataque se produjo por el cauce del río ya seco. Nínive cayó y fue arrasada hasta los cimientos. El imperio asirio llegó a su final y los babilonios y medos se repartieron sus provincias. De hecho, otro personaje por ahí cuenta de que esa época llovió mucho y el mismo río Tigris perforó la muralla de la ciudad y por ahí entraron. Es otra de las leyendas que hay en relación a esto. La cuestión es que cayó, hermanos. Esto estamos hablando de ya 612, perdón. En la época del historiador griego Heródoto, o sea, 400 años antes de Cristo, Nínive ya era parte del pasado. Y cuando el historiador Genofonte pasó por el lugar en su anábasis, este historiador acompañó a unos mercenarios contratados por Ciro el Joven para hacer estragos ahí en el área. Pues el historiador iba ahí en su anábasis. Anábasis es de ir del océano hacia adentro, que fue lo que hicieron, y dieron la vuelta y regresaron. Incluso el nombre de la ciudad dice, para esa época, que era el 401, según se registra la primera batalla de esos mercenarios, el nombre de la ciudad, hermanos, ya había sido olvidado. Había desaparecido de su vista y nadie sabía de su importancia. Nunca más se levantó de sus ruinas, lo cual fue profetizado
profetizado por Nahum, según usted puede ver en el capítulo número 3. En la actualidad, el emplazamiento de Nínive, o sea, la ubicación donde está Nínive, se encuentra señalado por dos grandes montículos llamados, otra palabra difícil, hermanos, Yohuk y Nevi Yunus. Ese sí está fácil, que ese Nevi Yunus quiere decir profeta Jonás, así como por los restos de su muralla, una circunferencia de unos 12 kilómetros, cuya imagen es esta que usted ve acá, o por lo menos esta es una reconstrucción. El primer montículo dice acá, el Kouhonik, ha sido explorado en profundidad. Sin embargo, el otro montículo no se han hecho demasiadas excavaciones debido a la presencia de un santuario musulmán dedicado al profeta Jonás en este lugar. O sea, habían dos montículos y ahí estaba la explanada de este lugar. Aparte de los ríos y aparte de eso había montículos. Uno se ha podido explorar, el otro no, porque ahí hay la mezquita dedicada a Jonás. ¿Por qué a Jonás? A ver, ¿por qué a Jonás? Porque Jonás también habló de Nínive. ¿Recuerda usted? El profeta Jonás, aparte de Nahum, usted puede leer todo Nahum y habla de esa destrucción que ya vimos, la del 612. Jonás también predicó acerca de eso, pero 200 años antes, cuando Nínive era una ciudad opulenta, 200 años antes. No estaba destruida, sino que por el contrario, era una ciudad grande y magnífica. Hablemos del profeta Jonás. Jonás, ¿sí conocen la historia de Jonás, hermanos? A ver, uno de los que se está durmiendo que nos cuente la historia de Jonás, por favor. A ver, hermana Carlita. Fue un profeta que Dios envió a hablarle a esa ciudad. A Nínive, claro. Y él, como que no me quería ir, empezó a escapar. Ajá. Y fue donde fue tragado por el pez o ballena, ¿no? Ajá, claro. Y ahí eso mejora y la ballena lo quita y se da cuenta que sí tiene que ir y cumplir el mandato que Dios le dio. Así es. Muy bien, muchas gracias, hermana Carlita. Muy bien, a ver, un varón que nos agregue más datos a la historia que ya resumió bastante bien la hermana. A ver, ¿qué se le olvidó a la hermana Carlita? ¿Algo que se le haya olvidado? ¿No? ¿Se los cuento yo? Por allá están contando. A ver, cuéntenos. ¿Qué más le hizo falta a la hermana Carlita? No se acuerda la hermana. Que estuvo 3 días y 3 noches, ¿dónde? Ah, muy bien. ¿Cómo será eso, verdad? A ver, hermano Ricardo. Después de no querer ir a Nínive, Ajá. al final de la historia él regresó, pero ya regresó a evangelizar, podríamos decir. Ajá. Muy bien. A ver, ahora alguien de aquí, porque de aquí no han hablado, solo durmiendo está. No, es que la hora es ideal para descansar. A ver, alguien de aquí, algo más que se les haya olvidado a los hermanos. Bueno, la voy a narrar yo porque yo obviamente la he leído varias veces para este estudio. Efectivamente, voy a cerrar esto para que no les estorbe ahí. Efectivamente, Jonás recibe el mandato de Dios para ir a predicar a Nínive. Jonás estaba, vamos a ver si me ubico, Jonás estaba acá. Jonás estaba acá, ¿sí? Y Nínive está por aquí arribita. Y en vez de agarrar para acá, hacia el este, agarró para el oeste y pretendía llegar a Tarsis, que es España, y que de hecho se entendía de que era el territorio más lejano en ese momento conocido. ¿Por qué? Porque América no se había descubierto, porque después de España, ¿qué sigue? Pues América, ¿verdad? Entonces él iba a hacer esa travesía de 3.000 kilómetros y un poquito más según se estima. Pero no le importó a Jonás. Él lo que quería era huir de Dios. ¿Se puede huir de Dios, hermanos? No, ese fue el problema de Jonás. Porque cuando empezó a navegar, dice que se levantó una gran tempestad. Y en esta parte el texto es tan rico, hermanos, si usted tiene la oportunidad, vaya a su casita y léalo, de que el que escribió, el que haya escrito Jonás, si es que fue Jonás o fue alguien más,
el que escribió le pone mucho detalle. Dice que cuando van saliendo empieza una tempestad tan grande que creían los marineros que la nave se iba a partir en dos. Imagínense usted aquello, ¿verdad? Qué difícil ha de haber sido esa situación, y todos se empezaron a desesperar, empezaron a tirar al mar todos sus enseres para que el barco pesara menos, ¿verdad? Empiezan a tirar todo y el mar cada vez más bravo, según dice la escritura. Y Jonás, ¿qué estaba haciendo en ese momento? También tirando las cosas y viendo qué hacía, o qué estaba haciendo. ¿Ustedes se recuerdan? Él estaba durmiendo, hermanos. Es que miren, hermanos, la palabra del Señor dice: a su amado dará Dios el sueño. ¿O no dice así? Eso es lo que se practica muchas veces en los cultos, ¿verdad? Si yo soy amado del Señor, brémosle al sueño. Pues él, dice la Biblia, perdone, pero así lo dice por lo menos la traducción, él se echó a dormir allá abajo. Y entonces el capitán del barco va y lo despierta y dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, porque todos empezaron ya a clamar a sus dioses. Clama a tu Dios a ver si tal vez así nos salvamos. Y entonces se acercó y llegó el momento, pasemos llegó el momento de algo interesante. Dice la Biblia de que los marineros echaron suertes. ¿Alguien reconoce lo que está ahí en la imagen? ¿Qué es eso que está ahí en la imagen? ¿Qué parece? A ver. Muelas, dicen por ahí. No. ¿Qué son? ¿O qué parecen? ¿Son huesos? ¿Alguien dijo huesos? Son huesos. Es un huesito que tenemos aquí que se llama astragalos. Muchas gracias, hermano. Es un huesito que tenemos aquí que se llama astragalo y que curiosamente tiene seis lados. Parece dado, pues, así como los dados para echar suertes. Es muy probable que haya usado algo así. A esto también se le conoce como taba, a ese huesito. Entonces dice la Biblia de que los marineros echaron suertes y, oh sorpresa, adivinen sobre quién cayó la suerte. ¿Quién habrá manipulado los dados? ¿Estarían cargados o cómo le habrán hecho, verdad? No, hermanos. El Señor utilizó lo que hayan utilizado, si fueron huesitos, pues huesitos, lo que sea. Si fueron piedrecitas también, acuérdense que también se usaban piedrecitas blancas, si no, véanlo ahí en Apocalipsis. Cualquier método que hayan usado para echar suertes, dice la Biblia que echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces dijeron: bueno, ¿tú quién eres? Pues yo soy hebreo, le dijo, siervo del Dios viviente, y todos se fueron de espaldas. Porque él ya les había dicho que él estaba huyendo de su Dios. Y cuando él les dice esto, no, es Jehová, es el Dios de los israelitas. No hay para dónde. Y entonces le empiezan a alegar: bueno, ¿y por qué nos has hecho esto? Ustedes recuerdan entonces de que ellos empezaron a luchar más por regresar el barco a su lugar de origen o de salir de la tempestad, pero no pudieron. Hasta que dijeron: bueno, Jehová, ellos empiezan a hablarle a Dios. Y le dice: Jehová, pues no nos eches en cuenta de la sangre de este inocente, si es que era inocente. Y lo agarran y lo tiran y el mar se calma. Dice que ahí se pusieron a orar a Dios, hicieron sacrificios ahí en el barco y dijeron que iban a cumplir sus votos, porque ellos ya se hacían como muertos. Es ahí donde un pez aparece. Ahí está, ahí va Jonás, en caída libre, volando. Es ahí entonces la siguiente. Se lo estoy narrando así, hermanos, para que sea más. La Biblia dice que era un pez grande. ¿Qué era? Si ballena, orca, tiburón blanco, no sé. La cosa es que era un pez grande que se lo tragó y estuvo en el vientre del pez Jonás 3 días y 3 noches hasta que llegamos al capítulo número, por favor, ahora sí abra Jonás. Y después de esta larga introducción, vayamos a Jonás, capítulo número 2. La siguiente gráfica, por favor. Dice así:
Jonás capítulo 2, solo una parte porque es algo largo. ¿Qué está haciendo ahí Jonás, hermanos? Está orando ahí, ¿verdad? Bien cómodo lo veo yo ahí. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del sepulcro clamé y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Pero ahora subraya: mas aún veré tu santo templo. Este verso parece contradictorio. Y parece contradictorio porque por un lado él afirma, hermanos, haber sido desechado. Y es que mire, hermano, cuando el pecado empieza a entrar en nuestra vida, el efecto inmediato que provoca en nosotros es un alejamiento de Dios. Y no porque Dios nos haya desechado, como él pensaba: me desechaste. ¿O no había pecado Jonás? Porque en vez dice a predicar a Nínive, aquella gran ciudad, pretendía huir. Y entonces el pecado, hermanos, había creado ya en él, había estado en él ese pensamiento: tú me desechaste. Estoy muy lejos de ti, estoy en esta profundidad, en este pez. ¿Cómo habrá sido el ambiente del pez, hermanos? ¿A qué habrá olido allá adentro? Los jugos gástricos del animal, cómo no le atacaron, sus necesidades fisiológicas, la comida, hermanos. ¿Cómo habrá sido? 3 días y 3 noches. Entonces él se sentía desechado. Pero no era así. No era así, hermanos. Él se había alejado y Dios le estaba castigando para que tuviese en él un efecto de meditación, para que recapacitara y se pudiera arrepentir de lo que había hecho. Imagínese usted un hombre hoy que sale del vientre de un pez después de 3 días y 3 noches. ¿A usted no le gustaría verlo? Un hombre que resucita, se muere, lo cargamos, lo llevamos en caja, y cuando ya lo vamos a meter ahí en el agujero, empieza a tocar: ábrame, si estoy vivo. ¿Usted qué hace? Se asusta, ¿verdad? Dicho sea de paso, era el caso de Lázaro. ¿Sí? Muchos creían al ver a Lázaro resucitado, porque tenía 4 días de muerto. Así que ver a este hombre salir de ahí iba a ser realmente un milagro. Pero antes de eso él se sintió muerto, se sintió en el sepulcro, abandonado. Aquí este pez ya me comió y se acabó todo. Pregunto, ¿era justo que se lo comiera el pez, hermano? ¿Usted qué dice? Pues sí, ¿verdad? Que se lo comiera si no quería ir a predicar a Nínive. Pero ese es el punto de vista humano. Y otra vez, como en la mañana, Dios es Dios y no hombre. Así dice la Biblia en Oseas capítulo número 11. Dios piensa de otra forma. Y todo esto lo iba a utilizar, y dice el final ya de la oración, verso 8, versos 7 y 8. Cuando mi alma desfallecía en mí, él se estaba muriendo dentro del pez, hermanos, por lo que ya hablamos. Cuando ya mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Importa dónde estemos para que el Señor nos oiga, hermanos? A la luz de lo que está aquí, no importa. El hombre estaba ahí entre el pez, en la profundidad, y ahí le escuchó Dios, porque era sincero, porque fue agradable a Dios, como hablábamos hoy en la mañana, y Dios le escucha. Mire la recapacitación de Jonás, y esto es para nosotros, es parte de nuestra enseñanza en esta tarde, verso 8.
los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Jonás alcanzó la misericordia de Dios, hermanos. Pero los que siguen vanidades ilusorias, ¿qué decirle? Mucha plata en un banco, un vehículo, una casa, unos buenos hijos. Esas son vanidades ilusorias, imaginadas del hombre. Nos las venden en la televisión, en la radio, en la internet. Eso es lo que nos venden. Eso es el éxito del hombre, según la humanidad, según nos quiere decir Satanás. Pero los que se meten en esto y anhelan esas vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandona. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿usted quiere abandonar la misericordia de Dios? ¿Que Dios se olvide de usted? ¿Que lo deje dentro del pez? ¿Ahí? ¿Eso es lo que usted quiere? ¿O quiere usted que el Señor siempre se acuerde de usted todas las mañanas, cuando se levanta, cuando abre sus ojos? Por eso es que la Biblia dice, nuevas son tus misericordias. ¿Cada cuánto? Cada mañana, hermanos. Esa es la misericordia de Dios. Pero en vez de pensar a veces en la mañana cuando nos levantamos en ese Dios que nos da esto, pensamos, bueno, ¿cuánto dinero voy a hacer hoy? Y el ladrón dice, ¿cuánto dinero le voy a quitar a este hoy? Vanidades ilusorias. Hoy sí me voy a comprar ese carro. Hoy sí, hoy será el día. ¿Usted sabe cuántos carros se roban aquí en Guatemala diariamente, hermanos? Es una cantidad terrible, yo no la sé. A ver si alguien la sabe, nos pasa el dato, pero sobre todo ahí en la 13 calle de la avenida Petapa, ahí en la Reformita, por ahí mejor si no pasa, y si pase con los vidrios cerrados. Porque así es. Eso no es. Mas yo, dice Jonás, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. O sea que él había hecho votos allá adentro, había ofrecido a Dios, mira, si me sacas de este problema, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Por cierto, dicho sea de paso, a veces algunos somos rescatados de la enfermedad, de los problemas, de la falta de trabajo, de problemas con el cónyuge y de un montón de cosas. Si prometemos a Dios y hacemos voto a Dios, ¿ya lo cumplimos? Porque la Biblia dice, si prometes a Jehová, no tardes en cumplir, porque Dios no te dará por inocente. Tú prometiste cuando te bautizaste, llegaste a las aguas del bautismo y dijiste, Señor, tú vas a hacer lo primero en mi vida. ¿Es eso o no es eso una promesa? A ver, hermanos, ¿es o no es una promesa eso, hermanos? A ver, ¿cuántos son bautizados acá? Levanten la mano. Usted ya hizo una promesa con Dios. Y yo simplemente estoy aquí para recordársela. Recordarle que si usted hizo una promesa con Dios, no tarde en cumplirla. Si usted le dijo, Señor, te seguiré, aunque me metas dentro de un pez, hágalo, no tarde en cumplirlo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está esperando? Anda tras las vanidades ilusorias, las que se van. Aún la vida, hermanos, nosotros no la tenemos comprada. ¿Quién puede hacer blanco uno de sus cabellos? Decía el Señor. Nuestra vida es como el humo, que se desaparece. Es una vanidad. Así lo decía también el sabio Salomón. Así que Jonás sí estaba consciente de eso, y ahí todavía dice, pagaré lo que prometí, la salvación de Jehová. Verso 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahí está Jonás, recién vomitado. Hasta ahí las gráficas, muchas gracias. Capítulo 3, que es nuestro tema en esta tarde, después de esta introducción de casi media hora. Capítulo 3. Ahora sí. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Acuérdense de nuestro tema, Nínive, una ciudad al borde de la destrucción. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Un paro ahí, y ahora dele adelantar, así como en las máquinas, ¿verdad? Dele adelantar hasta el último verso de este hermoso libro, capítulo 4, verso 11, a eso me refiero, 4:11. Y no tendré yo piedad, palabras de Dios, de Nínive, aquella ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Algunos creen de este verso de que se está refiriendo a los niños, porque el niño no sabe discernir entre su izquierda y su derecha. Y otro se refiere a estos varones, hombres y mujeres que vivían ahí en Nínive, que por no ser israelitas tampoco conocían derecha o izquierda. A mí personalmente me convence más la primera interpretación, por lo que ya hablamos. Desde 1800 a.C. ya se sabía que Nínive existía, fue fundada por un bisnieto de Noé, entonces era una ciudad grande. Si tomamos el dato de los 120,000 niños, entonces quiere decir que ahí habitaba 1 millón de personas. ¿Cuántos millones tiene la ciudad de Guatemala? ¿Alguien recuerda? La ciudad de Guatemala, no el país. Como 3 o 4 dicen, ¿verdad? Pero estamos todos así bien jateaditos, todos pegaditos. Ahí se cree que estaban más dispersos, había 1 millón de personas las que vivían ahí. Es, como les repito, lo que yo pienso más acertada, la interpretación más acertada. Así que lo que dice aquí el verso 2 del capítulo 3, regrese por favor. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, note ahora el cambio en su actitud, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y vuelve a repetir, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Se estima por esta referencia de que para esa época, por lo que dice aquí el libro de Jonás, era una ciudad que estaba cercanita cada día, lo explico así, cada día ellos recorrían 32 kilómetros caminando. Si eso lo multiplicamos por 3 días, estamos hablando de casi 100 kilómetros. Era lo que se creía que tenía en su perímetro, hablando de que él iba a recorrer la ciudad. Siendo el pulido, no este que fuera, él iba a recorrerla, y ahí se calculan los 3 días de camino, 32 kilómetros por día. Como ir a Matitlán caminando, si usted es hábil para caminar y sale del Parque Central, ya ir a Matitlán, no sé qué hora le dará ahí caminando a buen paso. Ellos caminaban a buen paso, obvio, y ahí ya llevan 25 kilómetros. El asunto acá es de que era una ciudad muy grande, lo vuelve a repetir, es ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Ahora, repito, esta ciudad no era israelita, era una ciudad asiria. De hecho, se piensa que por eso aquel varón Jonás, que era judío, que conocía las tradiciones judías y todo lo judío, él no quería ir allá porque ellos eran paganos, eran gentiles como nosotros que no somos judíos. Versículo siguiente, verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, he aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Una ciudad pagana, hermanos, metida en la idolatría, que no conocía al Dios de los israelitas. Una ciudad donde por años, por siglos, hermanos, se habían adorado dioses falsos. Ellos van y le creen al mensaje de un profeta. Aquí hay varios razonamientos que yo quisiera trasladarles, que he leído en un comentario sobre esto. Mire, la noticia de que un hombre llamado Jonás había salido de un pez y que había vivido después de 3 días y 3 noches,
Sin duda alguna había inundado toda el área, hermanos, y era conocido el hecho de que aquel varón había tenido en su vida un milagro increíble, que era, después de la desobediencia y el castigo, haber recibido en base al arrepentimiento, hermanos, la salvación. Porque ese era Jonás. De hecho, por eso es que Jonás es un tipo de Cristo. Jonás resucita, por así decirlo, de aquel pez. Él ya estaba muerto. Repito, ¿a quién le gustaría ver a alguien resucitado ahorita, hermanos? Por ejemplo, en la época de Jesús, ¿le hubiera a usted gustado ir a ver a Lázaro otra vez? Usted conoció a Lázaro y estuvo en el velorio ahí no sé cuántos días. Usted mismo lo fue a enterrar, él estaba muerto. ¿No le gustaría a usted ver otra vez a Lázaro y tocarlo y decir, de veras estás vivo? Sería realmente algo increíble. Algo así como ver a nuestra hermana Goita, ¿verdad? Aquí entre nosotros otra vez. Al hermano Gregorio Sicán, a la hermana Julia, y así a varios que ya duermen. Poder verlos otra vez. Sería algo increíble, hermanos. Así que ver a Jonás, que se lo había tragado el pez, hermanos, y que había salido otra vez a la vida, y que sin duda alguna todos conocieron esa situación, era algo impactante. Cuando llega Jonás a Nínive, llega con algo más que si hubiera llegado al inicio. Él había vivido, hermanos, el arrepentimiento y la salvación de Dios. ¿Qué hizo Jonás para obtener eso? Nada. Simplemente oró y el Señor le escuchó y le rescató del pez. Así que aquel hombre, hermanos, es un ejemplo hoy día de lo que el cristiano necesita hacer. O sea, nada. Solo orar con fe, arrepentirnos, declarar, hermanos, nuestras faltas y recibir al Señor. Jonás, después de haber vivido esto, no era el mismo. Sin duda alguna no era el mismo varón, hermanos. Había vivido la muerte y la resurrección también. Y aquellos ninivitas que estaban ahí sabían de eso, y cuando ven que un resucitado aparece ahí en la ciudad diciéndoles, en 40 días esto se va a acabar, llegan y le creen. Llegan y le creen. Y dice que los hombres, los mayores, desde el mayor hasta el menor, lo cual según la Biblia debe interpretarse como desde el más noble hasta el súbdito más pequeño, del viejo al joven, con todo ese tipo de variantes. Todos dicen que se pusieron un saco de silicio, que era una práctica oriental, una cosa hecha de pelo de cabra, que puya, que pica, y empezaron a afligirse, porque Nínive estaba al borde de la destrucción. Por eso, dice aquí, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Acuérdense que no era su Dios. Era un Dios, por cierto, del enemigo, porque Israel y Asiria siempre habían sido enemigos. Es más, Asiria había tomado una buena parte de Israel y se la había llevado cautiva. Recuerde usted las 10 tribus. Estas fueron sojuzgadas y eliminadas, borradas del mapa por los asirios. Así que ellos eran sus enemigos. Pues llega un profeta de esos enemigos y dice aquí, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor. ¿Qué pasa cuando tenemos ayuno, hermanos? A ver, ¿qué pasa cuando comemos bien? Un buen almuerzo. ¿Almorzó bien hoy usted, hermano? Un buen almuerzo. ¿Qué le gusta a usted? Una mojarrona de este tamaño. No, un buen pedazo de carne. ¿No se siente usted alegre? Satisfecho, contento, barriga llena. ¿Qué dice el famoso y popular eslogan? ¿Barriga llena? Pensé que me iba a decir mejor 100 volando, que no se quede así como chapulín. No, barriga llena, corazón contento, dicen las personas. Cuando nosotros, hermanos, no comemos, yo soy el primero, se los confieso, me pongo de un humor
pero bien contento, así que mejor ni me hablen cuando estoy de ayuno por alguna razón. Ellos ayunaron, hermanos, porque estaban tristes. Ellos estaban expresando su arrepentimiento. Ellos se pusieron ese saco, hermanos, y dijeron: es cierto, lo que pasó aquí con este hombre nos va a pasar a nosotros. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, versículo 6. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla aquel rey, aquel hombre opulento, con mucho poder, hermanos. Él era el Obama de aquella época, hermanos. El Putin, la señora Merkel, él dice aquí, él se levantó de su silla, se despojó de su vestido, o sea, se desnudó, que era otra práctica vergonzosa, pero que denotaba la tristeza interior de los orientales. Se desnudó, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Cómo ve usted a este dirigente? ¿Cómo lo ve? Increíble, hermanos. Increíble. Porque era el dirigente. Todos lo iban a seguir a él. Por eso cuando estamos acá en la iglesia, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hacemos? Preguntémosle al pastor. Siempre hay un dirigente. Tiene que haber alguien nombrado por Dios. Dios había permitido que aquí este varón fuese el rey en ese momento, porque al fin y al cabo Dios pone y quita reyes. ¿Así es, hermanos? Así que a él lo había puesto Dios. Y era un rey sensible, hermanos. Sensible a la voz de Dios. Y es algo que los líderes no deben de olvidar, de atender la voz de Dios, sea cual fuere. Imagínense qué bochorno quitarse su atuendo real. ¿Cómo sería el atuendo real, hermanos, de este varón? Precioso, ¿verdad? Sin duda alguna, con joyas, con oro. Así es como se acostumbra. Hoy en día usted ve a alguien con un gran carro con vidrios polarizados y otro carro atrás. ¿Y usted qué dice? Pues ahí va el presidente, ¿verdad? Pero si van las motos aquellas adelante, ¿verdad? Y otras atrás, y abriéndole camino, y todos ustedes quítense de aquí porque aquí voy yo. ¿Usted qué dice? Es un grande. ¿Qué haría si ese grande se parquea aquí y aquí mismo empieza a hacer todo esto que hizo que este varón? Se quitó el vestido, se pone el pelo de camello, se sienta sobre ceniza. Nínive estaba al borde de la destrucción. Y había que hacer algo, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros hoy en día estamos también al borde de la destrucción. Tal vez ya no toleramos, hermanos, esa situación en el matrimonio. Está usted al borde de la destrucción, de la desesperación. Tal vez hay una enfermedad que usted quisiera quitarse ya. Y 3 veces le ha pedido al Señor que le quite esta enfermedad y no se la ha quitado. Y usted ya está al borde de la desesperación. Tiene enemigos no solo afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y usted dice: no, mejor me voy a ir de esta iglesia. Al borde de la desesperación. Nínive estaba a 40 días de ser destruida. Y se lo estaba diciendo un hombre que había resucitado de un pez. Así que había que creerle. Y desde el mayor hasta el menor le creyó a Dios. Le creyeron a su profeta. El mismo rey dio signos de haber creído. Versículo 7. Y mire la actitud de aquel líder. Y dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y por mandato de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, no coman, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos.
¿Había pecado en las manos de aquellos hombres, hermanos? Sí, hermanos. Es lo que aquí está diciendo. Y es, hermanos, el mensaje que Dios siempre tiene. Que nos arrepintamos de la rapiña que hay en nuestras manos. A veces es infidelidad matrimonial, hermanos. A veces es pornografía. A veces es el licor, hermanos. Es la botella la que está en nuestras manos. Es el cigarro, hermanos. A veces es ese carácter que tenemos, muy orgullosos, muy activos, lo que está en nuestras manos. ¿Qué es lo que está en nuestras manos, hermanos? ¿Qué es de lo que hay que arrepentirnos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Pues eso es lo que el Señor quiere y nada más. Porque aquí sucedió eso. El rey interpreta perfectamente lo que había que hacer y les manda a todos. Y todos obedecen. Porque había una esperanza en el corazón de aquel hombre, dice el verso 9. ¿Quién sabe, dice, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Nosotros tenemos un Dios misericordioso, hermanos. Un Dios grande en perdonar. Él no desea nuestra condenación, Él no desea nuestra destrucción. Él desea que nosotros vengamos arrepentidos. Aunque usted tenga 20 años de bautizado y usted ha andado por otros caminos, Él le está llamando. Él está diciendo, ven. Lo que yo necesito es de que te arrepientas de tus pecados. Las Sagradas Escrituras cuentan una hermosa parábola. Se llama la parábola del hijo pródigo en muchas versiones. Yo le he querido cambiar de nombre y ponerle la parábola del padre amoroso. Y esta está, si la recordamos, en función de una charla que Jesús tenía en cierta oportunidad, porque habían algunos que no aceptaban, hermanos, un perdón tan fácil, tan sencillo. Porque es sencillo el Evangelio. Narra entonces de que había un señor con 2 hijos, el mayor y el menor. El mayor, que por cierto tenía más derechos como primogénito, él no pidió nada, sino es el menor el que dice la Escritura, de que llegando hacia su padre le dice, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y entonces el padre, ¿por qué razón? No lo sé, le dio la cantidad y se fue el muchacho. Dice la Escritura que allá vivió perdidamente, según su hermano, había vivido con prostitutas hasta que se le acabó el último centavo. Y cuando eso sucedió, dice de que le pidió a uno de los ciudadanos de esa ciudad lejana donde se había ido, le pidió que le diera de comer, que le diera trabajo, pudiendo haber estado allá con su padre en su hacienda, hermanos. Y entonces lo manda a que apacentara puercos, una cosa desagradable para los judíos, porque el puerco es un animal inmundo. Y ahí estando con los puercos, dice la palabra del Señor de que él deseaba comer las algarrobas que comían los puercos. Había llegado al fondo, hermanos. Nínive había llegado al fondo también. Y yo no sé si a alguien aquí en esta tarde ha llegado al fondo y necesita esa salvación de Dios. Lo que hay que hacer es recapacitar, hermano, entonces, porque dice que eso hizo él. Yo aquí deseando comer estas porquerías, y allá en la casa de mi padre hay sustento, hay abrigo. Entonces me levantaré, dice la Escritura, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy merecedor de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Pensamiento humano. ¿Cuál era el pensamiento de Dios? ¿Se recuerda usted? A ver cómo termina esa hermosa parábola. Dice que cuando vio el padre que venía el hijo apestoso, porque estaba cuidando puercos, acuérdense ustedes, los puercos no huelen a rosas. Cuando venía aquel buscando la casa otra vez, dice que el papá salió corriendo. Y
lo abrazó, lo besó así, asqueroso como venía. Porque lo que el Señor quiere es que nos arrepintamos y nada más. De ahí en adelante el Señor se encarga. De ahí en adelante es cosa del Señor, déjeselo a Él. Pero a veces no damos ese paso como lo dio el hijo pródigo, como lo dio acá, una ciudad completa, hermanos. Y dijeron, quizás Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Amén. Jonás lo creía también. Mira el capítulo número 4, verso 2. Y oró a Jehová Jonás y dijo, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, o sea, Jerusalén. Por esto me apresuré para huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Lo hemos platicado muchas veces, hermanos. Lo que pasa es que la religiosidad nos ha vendido a nosotros el hecho de que no, el pecadón que usted cometió ese sí es enorme, es que usted adulteró y anda fumando, eso no se puede, pero ni como 1.000.000 de padres nuestros. Pero hemos hablado de que pecado es pecado, hermanos. Tan era el pecado la rapiña que tenía Nínive en sus manos como el haberse ido lejos el hijo pródigo. Tan pecado, hermanos, es robarse 5 minutos en el trabajo como haberse acostado con la secretaria. Todo eso es pecado. Y lo peor del pecado, hermanos, es que no se satisface. Cada vez se quiere más y más y más. Quiero más riqueza. No, este carro modelo 2000, no, ya no lo quiero. Yo quiero uno 2015. Y cada vez más vanidades ilusorias, como decía Jonás. ¿Cuál es nuestro Dios, hermanos? ¿Cuál es nuestro Dios? Jehová de los ejércitos, el que te dice, ve, sírveme. Acuérdate de la promesa que hiciste cuando llegaste a las aguas del bautismo. ¿O es un Dios que después nos traiciona, verdad? Porque los carros se nos roban, ya les dije, hermanos. El dinero, los bancos desaparecen, hermanos. Así como por arte de magia, ¿verdad? Sí, desaparecen los bancos. Yo sé que tú eres tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jehová no quería, hermanos, destruir Nínive. Sí estuvo al borde de la destrucción, porque si regresamos un poco más, regresemos al verso 9. Las palabras de aquel rey eran, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Proverbios capítulo 28. Proverbios 28, verso 13. El que encubre sus pecados, hermanos, aquel que los pretende esconder, que quiere huir del Señor como Jonás, alejarse, pues el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, o sea, se arrepiente, el que dice ahí que le va a pasar a unos. Yo anhelo, hermanos, de que todos busquemos esto. 6 días pasan, hermanos, hasta que llegamos al sábado, al recreacional. Y en esos 6 días tal vez hemos pensado mal de alguien. Tal vez hemos mentido, hermanos. Tal vez hemos dicho cosas desagradables en contra del señor de la carnicería, de la señora de las tortillas, yo no sé. Tal vez alegamos fuertemente contra el jefe, porque nos pareció que hacían una injusticia con nosotros. Tal vez salimos temprano del
trabajo sin autorización también. Tal vez no quisimos estudiar por haraganería con los muchachos, ¿verdad? Sabiendo de que su deber era hacerlo. Tal vez le contestamos a mamá. 6 días, hermanos, llenos de afanes y afanes, en los cuales la misericordia de Dios se ha dado, hermanos, porque no hemos sido consumidos. Nínive no fue destruida. Ellos tenían un chance, y el chance era arrepentirse y llegar así con el silicio, con la ceniza, con el ayuno, hermanos, delante de Dios. Un Dios misericordioso, un Dios que está esperando porque nosotros hagamos eso, hermanos. Miren, nadie es perfecto, hermano. Nadie. Nadie ha alcanzado eso. El único que ha estado, hermanos, en este mundo y ha sido tentado y sin pecado, ¿quién es, hermanos? Así que no se haga Jesucristo, perdón por la expresión, pongámoslo entre comillas. No hay nadie perfecto aquí. Ni ministros, ni pastores, ni obreros. Todos cometemos errores, hermanos. Todos. Pero lo importante es hacer lo que hicieron los habitantes de Nínive, una ciudad grande. Arrepentirse, a fin de que Dios, hermanos, como dice acá, vio Dios lo que hicieron. Es que a veces pensamos que Dios está muy lejos. Mire, yo no sé qué pensaría Jonás. Él dice, si usted lee ahí el capítulo que casi no leímos, en la oración de Jonás capítulo 2, él dice que él descendió a los cimientos de los montes, porque el pez sin duda alguna empezó a agarrar para abajo. Los peces no se mantienen arriba, hermanos, si no los pescan fácilmente, si el chiste es estar hasta abajo. El pez se ha de haber metido hasta abajo, hermanos, ahí donde la presión hidráulica lo ha de haber presionado a él, hermanos. Aparte de todo lo que ya mencionamos, él ha de haber sentido el cambio, hermanos. Él sentía que estaba hasta abajo, aunque no lo podía ver, puesto que estaba dentro del pez. Él estaba en el fondo. Pero de ahí, hermanos, lo sacó Dios. Porque le escuchó. Porque él oró y fue sincero. Y le prometió y le dijo, Señor, yo lo voy a hacer. ¿Fue a Nínive o no fue a Nínive la segunda vez? Sí, lo prometió y lo cumplió. Sin duda alguna era lo que había prometido allá adentro. Puesto que Dios repite otra vez y le dice, vete a Nínive. Y ahí va aquel hombre otra vez a buscar aquella ciudad que estaba al borde de la destrucción. Dios nos escucha, hermanos. Sea donde sea que estemos, Dios te escucha a ti, me escucha a mí. Yo no puedo descifrar aquí, hermanos, y el pastor no puede andar como policía detrás de nosotros. Además sería una locura, hermanos. Andar persiguiéndonos, bueno, te portaste bien, Joseph, a ver, Lindy, ¿cómo estás? Rosita, ¿qué estás haciendo? No, hermanos. Pero nos ve Dios. Dios sí nos mira, hasta dentro del pez. ¿Nos escucha Dios? ¡Claro! Sí, escuchó a Jonás dentro del pez. Y Él lo único que pide es que nosotros nos arrepintamos. Le digamos, sí, Señor. Así es. Porque el que cubre el pecado, ese se está engañando a sí mismo, hermanos. Ese no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, se arrepiente, él alcanzará misericordia. Tenga 20 años de bautizado, 5 años de bautizado, se bautizó en la promoción pasada, eso no importa. Lo que el Señor anhela es que nos arrepintamos y regresemos a Él, a la comunión con Él. Él quiere esa comunión, que le sirvamos. Y le digo, no es un mal amo el Señor. El diablo sí. El diablo sí es mal amo. Pero el Dios al que servimos es un Dios amoroso, le protegerá, le pondrá su ángel a que lo guarde, etcétera, 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 todas las promesas que hay en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos creen en ese Dios misericordioso?
perdóneme aquí por esta opinión personal, por eso a veces los legalismos me irritan un poco. Cuando no nos ponemos en la mira de ese Dios maravilloso que no es hombre. Sin duda alguna, para Jesús era el principal conflicto con fariseos y escribas. Dice que diezmaban el eneldo y el comino. Increíble, cosas tan minúsculas, pero les fascinaba la ley. Puede ver usted el Facebook y hay algunas iglesias que les fascina la ley, justificarse por sí mismo, justificarse por su ritual, por su no. Es por gracia, por misericordia. Dios lo da. Dios se lo dio a Jonás y lo rescató del pez, lo sacó de ahí después de 3 días y 3 noches y rescató a una ciudad enorme, hermanos, de gente pagana que no creía en Dios, muy lejos de Israel, y los perdonó. Es un Dios misericordioso que te puede perdonar a ti y me puede perdonar a mí, y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo anhelo que tú te abraces de ese Dios, y me gustaría que si alguien en estos 2 minutos que tengo quisiera que la iglesia ore por él, yo les invito a que se pongan de pie, hermanos, y creo que es el momento preciso para que, si anhela usted que la iglesia haga una oración por usted, por su santidad, por aquellas promesas que no ha cumplido a Dios, pues acérquese acá, y a mí también me gustaría orar por usted. Es una invitación, hermanos, que hacemos de todo corazón, porque es lo que el Señor busca. Él busca que nos arrepintamos, hermanos, de lo que hemos hecho. Y con un pecador que se arrepiente, hermanos, hay fiesta donde dice la Escritura, hermanos. Es lo que el Señor anhela y es lo que el Señor busca para estos 2 varones. No sé si hay alguien más que desee pasar. Me gustaría mucho de que usted quisiera, si desea hacer nuevos votos, si desea decirle: Señor, perdóname, yo me he alejado mucho de ti, yo lo entiendo, yo te hice una promesa, cumpliré lo que te prometí. Es que con toda confianza se acerque y que podamos elevar una oración. Dios nos escucha, hermanos. Es más, la Escritura dice de que la oración del justo es el gozo del Señor, mientras la oración del impío, el Señor la aborrece. Vamos a hacer una oración por acá por nuestros hermanos. Si pueden arrodillarse, hermanos, lo vamos a hacer. La iglesia, así como está de pie, les suplico de que nos acompañen en esta oración que vamos a hacer a favor de nuestros hermanos. Bendito y amoroso Padre, he aquí tus hijos en esta tarde que han sentido, Señor, la necesidad de acercarse a ti, bendito Padre. Solo tú conoces las circunstancias, los motivos por los cuales ellos están acá. ¿Y quiénes somos nosotros, bendito Señor, para lanzar la primera piedra? Nosotros no lo haremos, Padre. No lo haremos como no lo hizo tu Hijo Jesucristo, como no lo hicieron aquellos en aquella oportunidad, sino que tú, que conoces los corazones y que eres un Dios misericordioso y amplio en perdonar, tengas a bien perdonar nuestras faltas, sobre todo las que hoy, Señor, tus hijos acá al frente confiesan delante de ti para alcanzar tu misericordia. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, y ayúdanos a levantarnos como aquel joven, aquel hijo pródigo que se alejó de casa, que se fue lejos, Padre, de ti, que quería huir como Jonás, pero que después fue abrazado en tus manos de amor y de bondad. Recibe a tus hijos. Mira, Señor, su corazón. Ellos anhelan, bendito Señor, tener una relación plena contigo. Y tú, Señor, que lo has demostrado por las edades,
les recibirás en tu amor. Muchas gracias por hombres y mujeres, grandes y chicos que se han acercado. Bendíceles. Ayúdales, Señor, en su vida espiritual. Ayúdanos a todos. Que tu iglesia, aún los que se quedaron sentados por pena, pero que también sienten ese deseo, bendito Señor, de arrepentirnos de nuestro mal camino, seamos recibidos por tu amor y tu bondad. Ya que por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, pueden sentarse. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el tiempo ahora a nuestro hermano director. Por su atención, hermanos, muy agradecido. Pasa a vosotros, hermanos.